La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Lo que es arriba es abajo. Los malos ejemplos que se dan desde el poder terminan incidiendo de manera lamentable en lo que es el compartir el día a día del venezolano de a pie. Si arriba hay intolerancia, si arriba hay persecución, si arriba hay la resolución de los conflictos de manera no civilizada, no pacífica, bueno, ese es el ejemplo que se compra abajo. Les digo todo esto porque después de conversar, después de comentar lo ocurrido en Sidor y después de conversar con Raniero Ocasiones a propósito de que, aleluya, el TCJ abrió un camino pacífico de resolución de ese conflicto entre los propietarios de 57 urbanismos y el gobierno, que a través de su resolución 061 del Ministerio de Vivienda y Hábitat, ofendía, agredía el derecho de propiedad de estos ciudadanos. Nos encontramos con otra situación. Hoy la prensa refiere un caso extremadamente duro, extremadamente doloroso. En el barrio José Félix Rivas de Petare, concretamente en la zona 8, ocurrió un incidente gravísimo, un crimen gravísimo. Allí un ciudadano, Elvis Indriago, de 31 años, padre de 4 niños, fue asesinado de una manera muy cruel. Le quemaron la vivienda, y cuando entró al rancho a tratar de rescatar a uno de los niños, que gracias a Dios se había salvado porque había saltado por detrás, cuando salió le cayeron encima, le golpearon con cabillas, le dieron cuchilladas, lo remataron a tiros, una cosa brutal. El asesinado, el occiso, era mototaxista y estaba además discapacitado de una pierna. Lo terrible de todo esto es que al parecer, según la versión que da el diario El Nacional, concretamente la experta periodista Sandra Guerrero, nos dice que el origen de un crimen tan bárbaro como fue una disputa vecinal, ¿no? La casita donde esta gente vivía, donde esta familia vivía, tenía un nivel. Ellos hicieron una segunda planta, otra familia estuvo en contra de que hicieran esa segunda planta y que tuvieran además una entrada independiente. Desde entonces vino este conflicto que la semana pasada ocasionó el que a la señora, que es una humilde mujer que vendía chucherías en una escuela y que hacía comida para vender, le dieran 3 tiros. Y ayer se produce este crimen brutal, repito, acá en Petare. Tenemos en línea al juez de paz Francisco Hernández, una persona que tiene todo nuestro respeto, una persona que ha dedicado su vida prácticamente a la construcción de ciudadanía, a la construcción de convivencia en los sectores populares del este caraqueño. Francisco, tu reflexión a propósito de una cosa como esta, como un crimen tan brutal como además tiene su origen en una circunstancia evidentemente de convivencia o de falta de convivencia. ¿Qué nos puedes decir a propósito? Claro. Inadmisible lo que ocurrió, y cuando estas cosas ya pasan, lo que hay es que reflexionar en lo que se ha debido hacer para no llegar a una aberración como esta. Por Dios, la primera causa de atención en la Dirección de Justicia Municipal en Petare tiene que ver con conflictos vecinales y tiene que ver con conflictos intrafamiliares. Si lo que había era un conflicto porque se construyó en la parte alta y alguien no estaba de acuerdo, o eso se hizo mal, que pasa en la mayoría de las veces porque no se toman en cuenta las tuberías o alguna entrada o algo así, pues lo que hay que hacer es dialogar, tratar. Aló, Francisco, te escuchamos. Tenemos un problema en la conexión telefónica con el juez Francisco Hernández. Nos decía que la inmensa mayoría de los casos que procesa la Justicia de Paz Municipal allá en el municipio de Sucre tienen que ver precisamente con el tema de las fallas en la convivencia y también la violencia intrafamiliar. Estamos refiriendo el caso terrible pues de lo ocurrido en Petare. Te escuchamos, Francisco. Ok, señores, por Dios, todo se arregla dialogando, conversando, a veces discutiendo, pero con el propósito de llegar a un acuerdo.
Generalmente cuando se hace una construcción en la parte alta no se toman en cuenta algunas cosas como son las tuberías, la independencia de entrada. Por eso las personas entran en conflicto. Y para eso está, al menos en Petare, la Dirección de Justicia Municipal. Para eso está Ingeniería Municipal. Para que un ente técnico diga lo que hay que hacer y los vecinos no entren en conflicto. Por Dios, ¿cómo es posible que porque tenemos un problema lo que vamos a hacer es decir la grosería más grande, tirar el golpe más fuerte o llegar a una aberración como lo que pasó en José Félix? Esas cuestiones no tienen sentido. Pero lo que más me preocupa a mí, Jesús, y a todos los que me están escuchando, es por qué esto está ocurriendo. Y yo sigo insistiendo en lo mismo, así me digan fastidioso. Esta impunidad nos está llevando a esta anarquía que ya prácticamente se está convirtiendo en caos, en donde cada quien hace lo que mejor le parece o que le da la gana para resolver un conflicto. Y aquí hago una reflexión de verdad, y esta es la primera vez que lo hago medio. Dios mío, yo fui juez de paz hasta hace 4 años. Ahorita tengo la confianza del alcalde Ocaí y dirijo justicia municipal. Soy la primera parte de la justicia, la que está más cerquita, la que resuelve conflictos vecinales, intrafamiliares, violencia de género, convenimientos de pago. Jueces, fiscales, hagamos el trabajo, hagámoslo bien, rescatemos la justicia porque es lo que no hay. La gente está tomando justicia por propia mano porque siente que nosotros no hacemos nada. La policía de vez en cuando hace su trabajo. ¿Cómo es posible que en mi despacho me haya llegado un alumno la semana pasada a decirme, juez, me voy de la policía? Y le dije, hijo, ¿y por qué te vas? Y el juez, arresté un tipo y a los 4 días lo vi afuera. Ese es un enemigo que tengo. Me voy con mi tío, juez, para los valles del Tuy a montar una bodeguita, porque esto lo que hago es ponerme en riesgo. Y yo hago mi trabajo y los demás no lo hacen. ¿Te das cuenta, Jesús, que se trata de impunidad que genera anarquía y termina en violencia? Así es. Muchísimas gracias, Francisco. Era la palabra de Francisco Hernández, el encargado de justicia municipal en el municipio Sucre y juez de paz hasta hace muy poco. Yo le sigo diciendo juez de paz porque eso es lo que en esencia humana es Francisco Hernández, un dador de paz, un constructor de paz. Les refiero rápidamente, brevemente, el texto completo de la nota de Sandra Guerrero hoy en el diario El Nacional. Un mototaxista discapacitado de una pierna fue asesinado en su casa en la zona 8 del barrio José Félix Rivas de Petare, a la que le habían prendido fuego a las 9 de la noche del domingo. El vigindriago de 31 años de edad, padre de 4 hijos, fue golpeado con cabillas y luego lo remataron a tiros y con un cuchillo. El hombre entró a la casa en llamas en busca de uno de los niños, pero este había saltado por una ventana y en los alrededores de la vivienda estaban aproximadamente 6 vecinos que lo atacaron. El martes de la semana pasada, la esposa de Endriago fue herida de 3 tiros por un grupo de sujetos, 2 de los cuales fueron detenidos por el 6CPC. La mujer vende chucherías en una escuela y 3 días a la semana expende comida. Los Endriago compraron la casa hace 6 años y con esfuerzo construyeron una segunda planta. Supuestamente una familia que también reside en el sector no aceptó que le hicieran otra entrada a la vivienda y desde entonces comenzó el conflicto. Por supuesto, nadie puede imaginarse que un conflicto por eso, por la construcción de una habitación, de una pieza, de una segunda planta, de una escalera, de una entrada, pueda costar una vida humana. ¿A qué nos lleva eso a pensar? ¿Qué nos conduce eso a pensar? Bueno, llana y simplemente que la vida no vale nada, la gente no cree que exista un Estado, la gente no cree que exista administración de justicia y entonces, como bien denunciaba el juez de paz Francisco Hernández, toma justicia por su propia mano. ¿De qué manera? Bueno, de maneras tan horrendas como esta, la venganza personal, el sicariato, el linchamiento. Todo eso son los horrendos sustitutos que la
administración de justicia deja en los sectores populares. Y recordemos, en Venezuela, cuando hablamos de sectores populares, allí vive el 70% de la población de este país. 7 de cada 10 venezolanos viven en espacios económicamente deprimidos y socialmente segregados. Espacios como Nueva Catia, donde ayer prácticamente hubo un apagón horrendo, y bueno, generando un peligro adicional porque al amparo de la sombra solamente trabaja el crimen. Bueno, el crimen y a veces el gobierno, que a veces para actuar contra los vecinos esperan que caiga la noche, como también nos ocurrió, por cierto, allá en Nueva Catia. Desde allí tenemos una voz autorizada, Héctor Vizcaya. Vizcaya, bienvenido, hermano, a El Radar de los Barrios. Cuéntanos, ¿qué pasó ayer en Nueva Catia con este tema del apagón? Bueno, buenos días, Chu. Con el tema del apagón, fue como en 3 fases. Empezó a las 7 de la noche en algunos sectores, después en otros sectores a las 10 y finalmente en toda Nueva Caracas a las 2 de la mañana. Todavía no ha llegado la luz. Los establecimientos están perdiendo, por ejemplo, carnicería, o ventas de pollo. Bueno, ya van para 12 horas sin luz. No están funcionando sus freezers, no se está trabajando por falta de luz. Como tú dijiste también en la parte de la inseguridad, cuando hay luz, el alumbrado no funciona. Y fíjate, ahora sin luz, bueno, en estos días llegó el señor Jorge Rodríguez allá acá a la Plaza de Catia diciendo que él tenía Catia como una tacita de plata. Una tacita de plata. Pero era Héctor Vizcaya desde Nueva Caracas, allá en Catia, en el oeste popular caraqueño. Nos fuimos desde el este popular caraqueño hasta el oeste popular caraqueño con la magia de una llamada telefónica. En ambos sitios, ausencia de Estado, ausencia de gobierno. En el este popular caraqueño, porque bueno, al no haber Estado de Derecho pasan todas estas cosas y la única voz que se alza en auxilio de los ciudadanos es la de, en este caso, la alcaldía, justicia municipal, y en el oeste, bueno, desgraciadamente ni siquiera con el municipio cuentan, porque Jorge Rodríguez va para allá a decir cosas como esas, que tiene a Catia como una tacita de plata en medio de la basura, en medio de la precariedad, en medio de los apagones. Vamos a una nueva pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR. Radio Caracas Radio 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños.